Bueno, Hola, mi nombre es Catalina Garita y somos el grupo 7. Mi nombre es Luis Peña. mi nombre es María Paula Infante. Y mi nombre es Carlos Turcios. Bueno, de la clase a mí me pareció muy interesante todo, pues el tema central que fue la muerte y eso, y como más que la muerte como tal, como ver cómo afectaba como a través del tiempo las culturas. Yo me centré en la investigación más que todo entre el simbolismo en los objetos de memoria a través del arte. Entonces me pareció muy interesante lograr ver la historia y de cómo a través de ciertos eventos fue cambiando, y por eso es que nosotros ahora consideramos los esqueletos como símbolos de la muerte, o ver cómo se consideraba en esa época. Me parece muy chévere, además de ver cómo también los cementerios de esa época, cómo afectaron las pandemias, todo me parece muy chévere. Am, Además que el contenido de la clase también fue bastante interesante. Me gustó mucho ver la película, la de pues el director que sigue el viaje de su amigo escritor, y cómo va visitando culturas y cómo descubre y cómo nosotros descubrimos con él y cómo nos conectamos con objetos del pasado. Me pareció muy chévere. Lo mismo la película del ángel, también, pues me pareció muy cargada de simbolismo, como todos los contenidos que he visto alrededor del ciclo, como, como ir un poquito más allá, como estas discusiones y todo, y obligar como a pensar, me pareció muy valioso. Y al igual que pues aprender a hacer una presentación, que al inicio como que no teníamos mucha idea y como que solo buscamos en internet y expusimos, y ya al final hicimos un trabajo completamente distinto que se relacionaba con nosotros, y no simplemente era ir a Google ni nada, sino que fuimos, un día nos dedicamos a ir a la biblioteca y leer, investigar y correr de una biblioteca a otra. Entonces, pues eso fue algo que yo no había hecho antes y me pareció algo muy bueno que me dejó la clase. Y sí. Sí, a mí también me pareció importante eso, como el tema de la investigación, que no fue, digamos, mucho en base al internet y a cómo estamos acostumbrados en las demás clases y como en nuestro diario vivir, sino que, no sé, como que muchos de nosotros usó por primera vez la biblioteca, como eso de buscar un libro o, sí, buscar algo que a uno le interesara, pues me pareció muy importante como para poder realizar el trabajo final, que pues el nuestro se basó en la peste negra. Entonces, como buscar esa relación entre arquitectura, muerte y como en la Edad Media, pues o sea, fue muy interesante. Y más buscar los libros y sí como buscar esa relación, digamos, de, por ejemplo, comparar ambas pandemias de la peste negra y la que vivimos actualmente, como buscar esos simbolismos, las relaciones que tenían, los diferentes ritos, como sí, buscar ese punto de comparación entre ambos siglos. Me pareció muy importante porque igual creo que como que nunca habíamos tenido en la clase o nunca habíamos tenido como un tema que se centrara en arquitectura y muerte. Entonces creo que cada uno tenía como sí, una definición de muerte muy distinta antes de iniciar la clase, y creo que cada uno está con una experiencia sí, personal que vivió a través del curso. Pues me pareció muy importante, sí, eso, los temas que abordaron cada clase y cómo se iba manejando. Considerando quizá la temática y los aprendizajes que obtuve de la clase, quizá más fuera de lo metodológico y lo de la investigación, y centrándome más, por ejemplo, en lo que mencionaba Catalina al principio de la temática central de la clase, yo podría decir que
algo que a mí me llamó la atención fue esta nueva visión que tuvimos al experimentar la arquitectura, o sea, una clase de arquitectura desde la cultura, pero más que desde la cultura, cómo nosotros los humanos percibimos nuestro entorno desde nuestra temporalidad, que básicamente es lo que define la muerte, que es lo que dura la vida. O sea, lo que dura la vida al terminar la vida, por decirlo así. Entonces me parece muy interesante ese acercamiento que se tuvo porque es algo muy distinto a lo convencional y que al transcurso de las clases y de la investigación y del trabajo tuvimos como que una percepción más amplia de lo que es arquitectura, no tanto como disciplina técnica, sino como disciplina simbólica, lo que puede llegar a significar para las personas. También como el entorno material y las relaciones que se establecen entre individuos pueden, eh, pueden influenciar de alguna forma nuestra propia experiencia en el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, recuerdo que en una de las clases, cuando Fabio mencionaba lo del objeto y cómo este era objeto mediante a la, al sujeto, el significado que le daba el sujeto, me estaba poniendo a pensar en que desde esa clase me puse a hacer el ejercicio de pensar con todas las cosas que veía en mi casa, si eran cosas o si eran objetos o si tenían algún significado. Y ahora el que recuerdo más sería, por ejemplo, un compás que lo uso bastante por el proyecto del semestre y que, por ejemplo, ese compás no es un simple compás, sino que es un compás que tiene una memoria y un significado simbólico, ya que era un compás que usaba mi mamá en la universidad cuando estudiaba diseño. Entonces, pues, todo ese tipo de símbolos y de significados que se va transmitiendo a través de los objetos, que también hacen parte de cómo interactuamos con el entorno, me parece algo como que interesante de ver. Y fue algo que puedo ver ahora gracias a la clase y a los contenidos que se enseñaron. Retomando un poco como lo que pues ya habían hablado ustedes, siento que pues esta clase de entornos culturales también fue importante para mí, ya que me ayudó como con mi identidad, ya que pues a la hora como de reflexionar como de acuerdo a nuestro espacio y acerca de los conocimientos, las creencias, el arte, la moral y como las costumbres, como que realmente son fundamentales como a la hora de analizar como una cultura y pues que a la vez somos miembros de ella. Y pues básicamente pues como que nos basamos, como ya habían dicho ustedes, como en lo de la muerte. Y, y pues sí, como que todo se vuelve como fundamental y pues aunque así como por encima, como que no haya sido como tal, como arquitectura, como que realmente sí nos sirve como para nuestro hábito como de arquitectos, ya que pues a la hora de crear un proyecto o de ir sí, como a trabajar ya como tal, como en algo en específico, pues analizar la cultura, ver sus hábitos, cómo se desarrollan, pues sí, como que eso va a servir a la hora de proponer ese proyecto, ya que no va a ser lo mismo como proponer un centro comercial sí, en un pueblo donde no tienen como la cultura o el hábito de ir a un centro comercial a ver como, sí, como tiendas y demás cosas. Entonces, pues sí, como que básicamente se volvió fundamental ya que nos ayuda como a tener como una identidad clara acerca de qué vamos a hacer como, sí, a futuro con nuestros proyectos. Y precisamente algo que mencionaba María Paula que me llama la atención es que otra cosa que me gustó de la clase es básicamente que no nos centramos en una sola cultura, sino en el estudio de varias y las tratamos de no comparar, sino de cómo comprender en conjunto mediante a cómo entendían la muerte. Y se me hace útil ya que es una forma de cómo expandir nuestro horizonte de conocimiento, por decirlo así, con, con las diferentes culturas. Por ejemplo, con las exposiciones que se dieron, recuerdo que aprendí de varias culturas o de costumbres de culturas, de ritos que ni siquiera tenían cuenta de que podían ser o sí, básicamente es como aprender de diferentes cosas y cómo todo eso se relaciona en la arquitectura, en nuestro hábito como arquitectos
y lo que mencionaba de cómo todas tienen unos símbolos similares a cómo entienden la muerte, a cómo le dan un significado y toda esa parte. Así mismo creo que también como que los demás videos y todo como que apoyaron también como para la creación como de ese, sí, de ese como complemento que fuimos como a lo largo de la clase como creando sí, como para al final hacer como la presentación teniendo en cuenta como diferentes puntos de vista y como que todo se relacionó al final y pues nos ayudó como a crear como la presentación y nuestro propio como repertorio, por decirlo, como acerca de lo que era como entornos culturales y la importancia que tiene como con la arquitectura y todo lo demás. Y pues también como que pues al inicio el profesor nos hablaba sobre el Nikito Lucy y pues que eso también se relaciona como con nuestra cultura y sí tiene mucho que ver como esa parte de la evolución y sí, no sé si ustedes quieran como agregar algo. Sí, me Hablando de parece. clases iniciales, como lo que decía Mara Paula de Lucy, y que nos centramos mucho en como el origen de las cosas, el origen del ser humano, de dónde venimos, de cómo antes no éramos nada, éramos un animal, pero por cosas, por pequeños detalles, por nuestros pulgares, nos fuimos convirtiendo en algo más, fuimos creando arte y eso fue el arte en las cuevas y como de ahí, de ese pequeño como, de esa pequeña como expresión del ser, fuimos creando esa cultura poco a poco y son esas pinturas, ese arte muy, 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 muy viejo, como que nos va definiendo como seres humanos y lo que definía a ese ser humano prehistórico que veía un animal e intentaba plasmarlo en una piedra. Ah, y cómo Pues nos diferenciamos por mencionando, herramientas. perdón, Dale. mencionando lo que dice Catalina y lo que mencionaba María Paula antes, y lo que decía yo también, que no es solo la convergencia del estudio de varias culturas, ni, sino que más bien, o sea, también en la clase se daba lo del origen de la cultura, por decirlo así, del ser humano. Y también se menciona todo con el origen de las cosas que, por ejemplo, hablan del lenguaje, que como esta hace parte de la creación de cultura, cuando Fabio hablaba de Lucy, de cómo eran los neandertales, de la diferencia entre especies y cómo por medio del dibujo, que es otra forma del lenguaje muy similar a la que nosotros usamos como arquitectos principalmente, por ejemplo. Son formas de construir cultura, de construir significados a las cosas que nos rodean, que es una forma de entender el medio que nos rodea y precisamente construir estas relaciones entre individuo, realidad, el entorno y entre individuo e individuo, que al final es lo que esto conforma la cultura, las costumbres que se desarrollan entre varias partes en un mismo lugar y tiempo determinado. Y a la vez como todo esto va evolucionando y se va desarrollando, que las culturas cambian, mutan, algunas mueren, otras se combinan, y todo esto como hace parte de un mismo engranaje que por medio de las exposiciones y toda la clase la investigación final lo fuimos estudiando. Entonces yo creo que sería eso. Sí, de acuerdo.